Yo soy Jesús, tu revista virtual, y en esta oportunidad, en Recetas para Cocinar, hablamos de las arepas venezolanas. Las arepas son tortas de pan de maíz fritas a la plancha o a la parrilla. Aunque ha habido mucha controversia acerca del lugar donde nacieron las arepas, lo cierto es que sabemos que proceden de América Latina y que su origen se remonta más atrás de 1539. También se dice que son originarias de las Indias, y aunque se han hecho muy populares en países como Colombia, Perú o Panamá, las arepas vienen de Venezuela. Algunas fuentes aseguran que la palabra proviene del cumanagoto, que es la lengua del pueblo amerindio de la etnia caribe que habitó en la antigua provincia de Nueva Andalucía, hoy Cumaná, y cuyos descendientes habitan actualmente al norte del estado Anzoátegui en Venezuela. La palabra arepa significa maíz, ingrediente básico en la preparación de este plato. Podemos decir que la arepa es la comida típica venezolana. Se consume como plato principal o como acompañante cada día en el desayuno o en la cena. Los rellenos de las arepas venezolanas van desde mantequilla, pasando por quesos, embutidos, jamón, mortadela, aguacate, huevos, frijoles, atún, guisos de pollo, de carne o pescado y hasta de mariscos. ¿Cómo preparar arepas venezolanas? Esta porción es para 4 personas y se puede preparar en aproximadamente 40 minutos. Ingredientes para hacer las arepas venezolanas: 300 gramos de agua, media taza. 200 gramos de harina de maíz precocida. Opcional, 3 gramos de sal. Rellenos, imaginación y creatividad, además de los gustos, son fundamentales. Se podrían rellenar con queso, jamón, pollo, cerdo, aguacate, huevos revueltos, cebolla, tomate y verduras, entre otros. La masa. Para hacer arepas necesitamos básicamente 2 ingredientes: harina de maíz precocida y agua. La harina de maíz precocida puede ser de distintos tipos, aunque se recomienda la harina de maíz blanca o amarilla. No necesitamos sal para preparar la masa. La pondremos en el relleno, aunque en algunas recetas le suelen poner una pizca. La dejaremos como ingrediente opcional. Con estos ingredientes vamos a formar nuestra masa. Es muy importante que durante el proceso deshagamos todos los grumos de la harina para obtener un producto suave. La masa debe quedar elástica, pero no pegajosa. Una vez conseguida nuestra masa, la dejaremos reposar unos minutos.
Pasado ese tiempo, podemos saber si la masa está muy seca, si al hacer la tortilla se forman grietas en los bordes. En ese caso, debemos añadir agua a la masa. Si por el contrario, la masa ha quedado demasiado suave y no se puede moldear con facilidad, debemos añadir un poco de harina. Una vez consigamos que nuestra masa quede perfecta, pasaremos al siguiente paso: el moldeado. Dar forma a las arepas es un proceso bastante libre. Las tortas se consiguen haciendo pelotas con la masa y aplastándolas luego para crear una forma circular. El grosor de la arepa varía en función de nuestros gustos. Pueden ser más grandes y finas o más pequeñas y gruesas. La cocción. Podemos cocinar la masa de nuestras arepas de distintas maneras. Fritas suelen ser la opción favorita de la mayoría de las personas. Para hacerlas así, es recomendable utilizar una sartén y una cantidad de aceite suficiente como para cubrir hasta la mitad del recipiente. Esto nos asegura que la cocción sea uniforme y las arepas queden doradas en pocos minutos. Como consejo, para saber si están hechas, dar unos golpecitos con el dedo índice. Si el sonido es hueco, están listas para reposar y rellenar. A la plancha es una opción más complicada que la anterior y debemos tener mucho más cuidado para que no se nos queden crudas por dentro. Empezaremos con una plancha o sartén bien caliente que bajaremos a temperatura media al minuto de poner la primera arepa. Las debemos ir moviendo hasta que tengan el color y tacto crujiente que deseamos. El proceso puede llevar hasta unos 15 minutos. No debemos tener prisa. Horneadas. Para los más sanos que prefieren evitar el aceite, las frituras y las calorías, existe la posibilidad de preparar las arepas al horno. Para que queden perfectas y no se peguen, debemos poner una capa de aceite sobre las arepas e introducirlas en el horno bien caliente. Este tipo de preparación lleva más tiempo que freírlas. Puede suponer 20 minutos de horneado. El resultado también es crujiente. El relleno de las arepas. Para rellenar las arepas debemos hacer un corte transversal en las tortas. Las arepas pueden rellenarse de todos los ingredientes que quieras y lógicamente para rellenarlas las debemos vaciar un poco para que quepa todo el
el relleno y dejar un poco libre de masa el interior. Así formamos una especie de bolsillo para nuestro relleno. Como en casi cualquier receta, la imaginación y creatividad, además de los gustos, son fundamentales. Queso, jamón, aguacate, huevos revueltos, cebolla y tomate, verduras. Hay infinidad de posibilidades, pero como siempre, y para hacer una cocina más sostenible, es muy recomendable utilizar las sobras de nuestras comidas. El relleno dependerá también del momento en el que vayas a comer las arepas, por la mañana para desayunar o por la noche para cenar. La conservación de las arepas. Lo normal y más aconsejable es consumir las arepas en el momento en que las preparamos. Así están crujientes y sabrosas. No obstante, te daremos algunos consejos para congelarlas en caso de que no las vayamos a comer en el momento. Recomendamos meterlas en papel film, plástico y transparente en la nevera para mantener la humedad de la masa y que no se resequen. La masa de las arepas se pueden conservar en la nevera un máximo de 3 días. Debes guardarlas en un envase tapado. Cuando quieras usarla de nuevo, tendrás que volver a humedecerla. Una vez cocidas, las arepas pueden volverse a calentar. Debes mojarlas y ponerlas en el tostador, horno o la plancha. Del mismo modo, puedes guardar las arepas que te sobren en un envase tapado en la nevera. Trucos y consejos para preparar las arepas. Para que la masa quede crujiente, es recomendable utilizar agua muy fría a la hora de mezclar y amasar la harina. Si además de crujiente quieres que la masa quede más suave, puedes añadir un par de cucharadas de maicena a la mezcla. Si las queremos hacer con antelación y congelar las arepas, podemos envolverlas individualmente sin freír en papel de horno sulfurizado o vegetal o en papel film, plástico y transparente, y las metemos en una bolsa para congelar con cierre hermético. Hay que dejar reposar la masa al menos durante 15 minutos para que la harina acabe de absorber toda el agua. El tamaño de la arepa es orientativo, aunque recomendamos una arepa de entre 180 a 200 gramos aproximadamente, con un buen tamaño que aguante abrir y rellenar. Cuando las queramos consumir, tendremos que dejar 5 minutos a la temperatura ambiente antes de prepararlas. También puedes enriquecer la masa con distintos ingredientes para darle color, sabor, textura y elevar su valor nutritivo. Por ejemplo, puedes añadirle queso, huevos, leche, avena, semillas de chía o incluso verduras
verduras en puré o en crudo. También se elaboran arepas dulces a modo de postre. Para este tipo de arepas debemos incluir en la masa esa parte dulce. En Venezuela se suele poner un poco de panela o papelón. Le da un color más dorado y un sabor dulce a la masa. Soy Jesús, tu revista virtual. Por favor, suscríbete a mi canal de YouTube. Muchas gracias. Y hasta otra oportunidad.